Bienvenidos a la lectura de la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo, según las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich. Sin duda será una meditación muy valiosa como preparación para esta Cuaresma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, amado mío, tú le dijiste a Santa Faustina: deseo que conozcas más profundamente el amor que arde en mi corazón por las almas, y tú comprenderás esto cuando medites mi pasión. Jesús, nosotros queremos meditar sobre tu pasión. A través de esta lectura, queremos conocer la gracia de tu amor que arde por las almas y te pedimos nos hagas arder a nosotros a través de tu pasión. Amén. 14ª meditación. Jesús en el Monte de los Olivos. Eucaristía, la lucha de todos los hombres. Nuestro Señor vio los escándalos de todos los siglos hasta nuestros días y hasta el fin de los tiempos. Todas las formas del error, del loco fanatismo y de la maldad se desplegaron ante sus ojos. Vio a todos los apóstatas, todos los herejes, los pretendidos reformadores con apariencia de santidad y los corruptores, los corrompidos de todas las épocas, ultrajándolo y atormentándolo como si a sus ojos no hubiera sido suficientemente crucificado o no hubiera sufrido tal como ellos entendían el sufrimiento o se lo imaginaban. Ante él, todos rasgaban las vestiduras de su iglesia, muchos lo maltrataban, lo insultaban y renegaban de él. Muchos, al oír su nombre, alzaban los hombros y meneaban la cabeza en señal de desprecio. Rechazaban la mano que él les tendía y se volvían a sumergir en el abismo. Vio a innumerables hombres que no se atrevían a renegar de él abiertamente, pero que se alejaban con disgusto ante las plagas de su iglesia, como aquel levita cuando ignoró al pobre asaltado por los ladrones. Se alejaban de su esposa, herida. Como hijos cobardes y sin fe, abandonaban a su madre en mitad de la noche, a la vista de los ladrones, a quienes su propia negligencia o su maldad ha abierto la puerta. Vio todos esos hombres tantas veces alejados de la verdadera viña y tendidos entre los racimos silvestres y tantas otras cosas como un rebaño extraviado, abandonado a los lobos, conducido por mercenarios a los malos pastos y negándose en cambio a entrar en el rebaño del buen pastor que da su vida por sus ovejas. Todos ellos erraban sin patria en el desierto, entre tormentas de arena. Estaban determinadamente obstinados en no ver su ciudad edificada sobre la montaña, donde no podía esconderse la casa de su esposa, su iglesia, la que estaba erigida sobre la roca, junto a la cual había prometido permanecer hasta el fin de los tiempos. Edificaban en cambio sobre la arena chozas que continuamente hacían y deshacían, pero en las cuales no había ni un altar, ni había sacrificio. Colocaban veletas sobre los tejados y sus doctrinas cambiaban con el viento. Por eso se enfrentaban unos a otros. No podían entenderse porque jamás mantenían una posición fija. Con frecuencia, destruían sus chozas y lanzaban las ruinas contra la piedra angular de la iglesia, que siempre permanecía inmutable. Ocupando un lugar preeminente en esas dolorosas prefiguraciones que se mostraban ante el alma de Jesús, vi a Satanás, que le arrebataba con violencia a toda multitud de hombres redimidos con su sangre y santificados por la unción de su sacramento. El Salvador vio con amargo dolor toda la ingratitud, toda la corrupción de los cristianos. El Salvador vio con amargo dolor toda la ingratitud, toda la corrupción de los cristianos de todos los tiempos, y durante estas visiones el tentador no cesaba de repetirle: ¿estás decidido a sufrir por estos ingratos? Mientras las imágenes se sucedían a una velocidad tan vertiginosa que una angustia indecible oprimía su alma. Jesús, el primogénito de Dios, el Hijo del Hombre, se debatía y suplicaba, caía de rodillas, abrumado, y su voluntad humana libraba un combate tan terrible contra su repugnancia a sufrir de un modo tal por una raza tan ingrata que un sudor de sangre empezó a caer de su cuerpo a grandes gotas sobre el suelo.
En medio de su amarga agonía, miraba alrededor en busca de ayuda y parecía tomar el cielo, la tierra y las estrellas del firmamento como los únicos testigos de sus padecimientos. Jesús, en su angustia, levantó su voz y gritó de dolor. Los 3 apóstoles lo oyeron, se despertaron y quisieron ir con él. Pero Pedro detuvo a Juan y Santiago diciéndoles: «Quedaos aquí, yo voy con él». Lo vi entonces correr y entrar en la gruta exclamando: «Maestro, ¿qué tienes?». Pero a la vista de Jesús, aterrorizado y bañado en su propia sangre, caído bajo el peso de una mortal angustia, se quedó paralizado y presa del horror. Jesús no le respondió a Pedro e hizo caso omiso de él. Pedro entonces se reunió con los otros y les dijo que el Señor no le había respondido y que no hacía más que gemir y suspirar. Su tristeza aumentó y cubriéndose la cabeza, lloraron y oraron. Yo volví junto a mi esposo celestial en su dolorosa agonía. Las imágenes de la futura ingratitud de los hombres, cuya deuda ante la justicia divina tomaba sobre sí, eran cada vez más vívidas y terribles. Muchas veces le oí gritar: «Padre mío, ¿tengo que sufrir por esta raza tan ingrata? Oh Padre mío, si este cáliz no puede alejarse de mí, hágase vuestra voluntad y no la mía». En medio de estas apariciones, yo veía a Satanás moverse y adoptar varias formas, a cual más horrible, que a su vez representaban diversas clases de pecados. A veces aparecía bajo el aspecto de una gigantesca figura negra. Otras era un tigre, un zorro, un lobo, un dragón o en algunos casos unas serpientes. Estas y muchas otras figuras diabólicas empujaban, arrastraban ante los ojos de Jesús a toda esa multitud de hombres por cuya redención Él iba a emprender el doloroso camino de la cruz. En un momento dado, me pareció ver una serpiente que, en efecto, pronto apareció con una corona en la cabeza. El odioso reptil era gigantesco y conducía a las innumerables legiones de los enemigos de Jesús de cada época y nación. Armados con todo tipo de destructivas armas, lo llenaban de improperios y maldiciones. Le herían, le pegaban, atacaban al Señor cada vez con una renovada rabia. Entonces supe que estos enemigos del Señor eran los que insultaban y ultrajaban a Jesús realmente presente en el Santísimo Sacramento. Reconocí entre ellos todas las especies de profanaciones de la Sagrada Eucaristía. Vi con horror todas las irreverencias, las negligencias, la omisión, la indiferencia y la incredulidad, los abusos y los más espantosos sacrilegios. Vi también la adoración de ídolos, la oscuridad espiritual y el falso conocimiento o el fanatismo, el odio y la abierta persecución. Entre estos hombres había ciegos, paralíticos, sordos, mudos e incluso niños. Ciegos que nunca verían la verdad, paralíticos que no avanzarían en el camino de la vida eterna, sordos que se negaban a oír las advertencias, mudos que nunca utilizarían la voz para defenderlo, y finalmente niños guiados por sus padres y maestros hacia el amor de las cosas materiales y el olvido de Dios. Estos últimos me apenaban mucho, y me apenaban especialmente porque Jesús amaba a los niños. Dejamos hasta aquí. Mañana continuaremos. Bendiciones.